pero no quiero quitarme el placer de darle la bienvenida al Foro de Crítica Cultural. Mario es profesor de literatura brasileña en la UBA y profesor de teoría y análisis literario en la UNA, investigador del CONICET. Tiene varios libros de intervención importante, como el caso Torcuato Neto, modos diversos de ser vampiro en Brasil en los años 70, Cuerpos paganos, usos y efectos en la cultura brasileña, A máquina performática, en colaboración con Gonzalo Aguilar, Restos épicos, que fue primer premio del Fondo Nacional de las Artes, y El archivo como gesto, que entiendo que está saliendo, o no sé si ya salió. No, está en eso. Está en eso. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un enorme placer, pero un placer además muy especial, porque este año el foro se reinició de la mano del nuevo doctorado en literatura latinoamericana y crítica cultural de la Universidad de San Andrés. Todos los alumnos del doctorado de la primera cohorte están presentes o están sumándose, y Mario, la verdad que fue muy importante en la creación de este doctorado. Mario fue la persona que estaba al frente de todo el proyecto cuando lo presentamos a la CONIAU hace ya 10 años en la Universidad de San Andrés, y que por razones varias de las instituciones y de nuestro país se demoró en ser lanzado ahora, que Mario ya no está en la Universidad de San Andrés, pero que queremos que siga estando de algún modo, y participando en la formación de nuestros doctorandos y en nuestros proyectos de investigación, y en alimentar nuestro pensamiento. Así que bueno, es un gran placer darle la bienvenida. Mario ya sabe cómo funciona la mecánica del foro. Él va a hablar, presentar el proyecto, unos minutos, unos 20 minutos más o menos, y luego abrimos los micrófonos para la participación, las preguntas que tengan. Les pido que vayan pidiéndonos la palabra a Edgardo y a mí, que vamos a ir ordenando, y así les damos la palabra y pueden comenzar a hablar cada uno en su turno, y podemos discutir el trabajo de Mario. Gracias por aceptar estar aquí. Bueno, gracias a vos, a Cintia, a Edgardo, a toda la gente del doctorado. Eh, para mí también es una alegría poder, bueno, participar del foro y también de lo que significa el inicio de la concreción del doctorado, ¿no? Finalmente es un gran logro, y bueno, que no dudo que va a salir súper bien y que van a salir muchas doctoras y doctores súper bien formados. Bueno, yo lo que les envié es un texto que en su forma final lo escribí para presentarlo acá en el foro, ¿no? De algún modo, como Florencia me había contactado e invitado hace como 2 meses más o menos, aproveché para tratar de producir algo nuevo. De todos modos, o sea, la forma final es nueva, y algunas partes yo las presenté en distintos congresos, ¿no? Por ejemplo, la parte de los fabulosos Nobodies, la presenté en el foro Cono Sur de LASA, en una mesa a la que me invitó Francisco Lemus. Después, algo de la Galería del Rojas, de lo que digo, lo presenté en un evento que participamos con Florencia, con un grupo de Suiza y de la UBA. Y algo de Leo Nilsson lo publiqué en Ramona hace varios años ya. Pero todo eso, bueno, lo junté y la verdad que lo trabajé mucho, lo reescribí mucho, así que de algún modo es nuevo lo que ustedes leyeron o miraron.
Y también forma parte de un proyecto, bueno, en algún sentido nuevo, si se puede decir así, que digo nuevo porque va como tomando color, si se quiere, pero al mismo tiempo me viene acompañando desde hace un par de años. Un poco a partir de algunos viajes que hice de investigación, ahí Alejandro eh, ha sido mi colega durante esos viajes, ahí a Princeton, en donde, bueno, tuve la suerte de poder disfrutar de la biblioteca de artes, principalmente, y bueno, de algún modo parte de las reflexiones que fui volcando en este texto y del proyecto que lo enmarca fueron surgiendo de esas investigaciones, que tienen que ver con cierto interés por una escena artística, un poco argentina, quizás centralmente argentina, pero también que se ha ido expandiendo bueno, a Brasil, un poco a Chile, y quizá un poquito más, ¿no? México, fueron los lugares que me fueron convocando para pensar en estas cuestiones. Em, Aproveché una vez más el foro para seguir pensando y poner un poco de orden en las ideas que fueron generando este texto en particular, pero que como les decía, la idea es que se inserte en un proyecto un poco más general, ¿no? Así que yo les voy a contar un poco algunas líneas generales y después hablo un poquito del texto en particular, ¿no? Si les parece bien. Como para dar un poco de contexto, ¿no? Digamos, este texto se inserta en un proyecto en el que yo me propongo, tengo el machete acá, por eso miro para abajo. Yo me propongo abordar toda una zona, podríamos decir, artística, fundamentalmente artística, no estaría trabajando con literatura, a partir de ciertos presupuestos muy generales, en principio, ligados a la idea de contacto y de creación de espacios. Eh, Espacios variados, ¿no? Que pueden ir de las ambientaciones a los sitios específicos, a las instalaciones, pero también, que es algo que yo de algún modo propongo acá en el texto que ustedes recibieron, espacios inmateriales, ¿no? O sea, espacios que de algún modo surgen a partir eh, de propuestas curatoriales o de textos que acompañan a una determinada exhibición o una determinada, eh, digamos, una determinada exhibición que no necesariamente tiene que ser algún tipo de ambientación o de instalación, ¿no? Y también instituciones, ¿no? Instituciones como espacios. Por eso un poco yo trabajé con la Galería del Rojas, que se inserta, ¿no? Yo lo menciono en el texto, que se inserta en mi interés por la experiencia del Parque Lage y por la panadería en el Parque Lage en Río de Janeiro y la panadería en la Ciudad de México, ¿no? Aunque obviamente esas dos instituciones no las trabajé, sino que las tengo ahí como objetivos a trabajar, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de contacto y de espacios, hay toda una historia en el arte occidental en general y en el arte latinoamericano en particular, ¿no? No sé, desde la Menezunda a Lilla Pape, a Los Penetrables de Jesús Soto y Los Penetrables de Oiticica, y así podríamos hacer una lista muy grande, ¿no? Muy extendida, ¿no?
pero, digamos, la perspectiva que yo incorporo hace un recorte temporal, que tiene como presupuesto o como punto de partida la emergencia del neoliberalismo, ¿no? Entendido no solo como un sistema de gestión económica, ¿no? Sino más bien como la instrumentación de una gubernamentabilidad, ¿no? O de una gobernanza, ¿no? Es decir, como un modo de gestión que atraviesa todas las esferas de la vida, podríamos decir, ¿no? Entonces me parece que el hecho de incorporar la dimensión neoliberal implica considerar un periodo histórico atravesado por la producción de precariedad, eh, lo cual dispara toda una serie de problemáticas sociales que de algún modo también podríamos decir que ya existían, eh, pero que me parece que van adquiriendo nuevos sentidos, ¿no? Nuevos sentidos, nuevos significados, también nuevas formas de gestión de esas problemáticas, ¿no? Y pienso en la migración, por ejemplo, ¿no? La migración hacia el norte, ¿no? Pienso en la cuestión de los pueblos originarios y en la cuestión de las disidencias sexuales. Eh, por eso, digamos, esa zona que a mí me interesaría recortar, ¿no? Atravesada por estas ideas de contactos y de creación de espacios, eh, las pienso, o sea, el recorte en el cual yo estoy pensando y que de algún modo aparece en el texto a discutir en el foro, se cruzan con alguna de estas problemáticas. O sea, se cruzan con las problemáticas producidas por esta idea, por esta idea de precariedad que va a poner en escena muy fuerte el neoliberalismo. Y por supuesto, en ese sentido, las nociones de contacto y de espacio también me parece que se van dotando de nuevos significados, ¿no? Por ejemplo, justo hoy veía una foto de, de la marcha eh, en, de- en relación al aborto, ¿no? Al pedido para que se sancione la ley del aborto, y la imagen tenía la trenza feminista, ¿no? Esa trenza verde, y eso me disparaba de inmediato a la bufanda tejida por Maresca, ¿no? Eh, entonces, lo, digamos, las nociones de contacto y de espacio se dotan de nuevos significados, en general más ligados a la escucha, al cuidado, ¿no? Eh, y todo ello sin descuidar ciertas nociones que también me interesa trabajar, de juego, de placer, de disfrute, ¿no? Que también de algún modo van apareciendo en el texto que les mandé, ¿no? Entonces, digamos, el proyecto en general apuntaría a delinear esto, ¿no? A delinear, a cartografiar espacios inventados, podríamos decir, ¿no? Diversos, que están en función de generar contactos en los que circulan imágenes, enunciados y emociones, ¿no? Sería la otra categoría que me interesa trabajar, ¿no? La idea de emoción, que de algún modo está en el texto, aunque no está demasiado desarrollado, ¿no? Ese sería digamos, el marco general en el cual yo coloco el texto, ¿no? Bueno, y ahí la idea es trabajar con una serie de artistas quizá un poco más contemporáneos, ¿no? Que, que los artistas históricos que trabajaron eh, o produjeron obras participativas, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo Paulo Nazaret, que es un brasileño bastante joven, que trabajan produciendo diálogos, ¿no? Con migrantes,
principalmente con migrantes que van hacia Estados Unidos, ¿no? O Dani Selko, que es alguien con el que ya estoy trabajando desde hace un tiempo. En fin, no quiero llenarlos de nombres, pero iría en esa dirección. Bueno, y también hay toda una serie de presupuestos teóricos que en algunos casos están mencionados en el texto, en otros no aparecen. La idea es que aparezcan desarrollados en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo Sara Ahmed, por supuesto que con toda la idea con todo su trabajo sobre las emociones, Saskia Sassen, ¿no? Con toda la cuestión de la precariedad. Y después algunos críticos y teóricos y artistas que han trabajado sobre las ciertas ideas de arte colaborativo y arte participativo, además de Nicolás Bourriot, ¿no? Como Susan Lacy o Gregory Jolet. Y obviamente también el trabajo de Florencia, que desarrolla Mundos en Común, y algunos textos de Gabriel Giorgi, que también trabajan en relación a la precariedad, ¿no? Eso es como para sumar algunos nombres que quizá no aparecen en el trabajo que mandé. En relación al trabajo en particular, bueno, primero, y como para atajarme un poco, es un texto apretado, ¿no? Considérenlo como un texto que requiere más aire en algunas zonas, pero bueno, el tiempo, el tiempo me dio para ese desarrollo, ¿no? ¿Qué quise hacer con este texto, ¿no? Bueno, primero construí esta serie, ¿no? Que articula producciones de Liliana Maresca, de Feliciano Centurión, de Leo Nilsson y de los fabulosos Nobodies, ¿no? Es un grupo muy efímero, casi una especie de, en algún punto, una especie de provocación también, ¿no? Ese grupo constituido por Roberto Jacobi y Kiwi, ¿no? Y también, ¿no? Como ustedes habrán visto, volver a pensar en ese espacio de la Galería del Rojas, que es un sitio sobre el cual se ha escrito muchísimo, ¿no? No es ninguna novedad en un punto. Pero lo que yo, en lo que pude investigar en relación a la Galería del Rojas, siempre tuvo muchos abordajes desde una perspectiva sociológica fuerte a veces, ¿no? Y eso en algún sentido no me terminaba de satisfacer y lo quise tratar de seguir pensando en eso, ¿no? Y por lo tanto traté de encarar ese proyecto desde la perspectiva de su director, curador, Jorge Gumier Mayer, ¿no? Los textos que él escribe durante durante el periodo en el que la galería está funcionando, ¿no? Hay un poquito antes y un texto poco antes de que cierre de algún modo su ciclo, y un texto casi final de etapa, ¿no? Digamos, esta perspectiva se la debo a un trabajo que yo lo cito en el texto de un abordaje sociológico que me pareció muy bueno y que precisamente trataba de pensar la dimensión curatorial de Gumier Mayer, quizá en un momento en el que esa figura en Argentina no tenía tanto peso, ¿no? La idea del curador. Y en relación a las producciones de los artistas, bueno, me centré, obviamente, que hay un recorte muy grande, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una producción muy importante, muy diversa, ¿no? Con distintas etapas y momentos, ¿no? Yo hice apenas una especie de elegir algunas cositas, pero sí obedeció a, digamos, a que los tres, de una manera o de otra, trabajaban con el arte textil, con alguna dimensión de lo textil,
y me pareció que esa lección era un primer modo de posicionamiento dentro del panorama de las artes visuales, también dentro de los relatos del arte en general, ¿no? Trabajar con lo textil como un modo de posicionarse en un sitio en algún sentido marginal, ¿no? Más allá de que esos artistas después hayan sido como fueron, leídos, rescatados, hasta canonizados, ¿no? Porque Leonilson es uno de los artistas quizá más visibles de Brasil en este momento, ¿no? Eh, y además lo textil lo trabajé y me pareció interesante de abordar porque me llevaban a ese lugar, ¿no? Eh, eh, que tenía que ver con el cuidado, con cierta domesticidad o intimidad, pero en relación con el cuidado, y al mismo tiempo, en términos de materiales, también tenía que ver con la precariedad, ¿no? O sea, lo textil como un material precario, lo textil dentro de un relato, digamos, de las artes visuales, colocado en una zona un poco marginal, al menos en el momento de su emergencia, y lo textil en las formas en que aparece en estos artistas, ¿no? La bufanda, la frazada, la ropa íntima, ¿no? Relacionado con la cuestión del cuidado. Y en el caso, bueno, de la Galería del Rojas, dejo afuera de lo que acabo de decir a los fabulosos No Bodies, ¿no? Que lo digo después, al final. En la Galería del Rojas me interesaba tratar de pensar y de encontrar algunas claves de ese sentido de pertenencia que se fue desarrollando, ¿no? Que, digamos, un sentido de pertenencia y de identificación fuerte, ¿no? Y bueno, en ese caso tuve en cuenta un debate que es un debate que se da durante el periodo en el que la galería funciona, que tiene que ver con el arte, el arte light, ¿no? De que se usó en principio como una descripción, bueno, ahí en el texto lo explico, ¿no? Se usó en principio como una descripción, hasta como un elogio por parte de López Anaya, pero que de algún modo fue virando en un mote un poco estigmatizante, ¿no? Entonces recuperé ese debate, eh, tuve en cuenta ciertas proximidad en los artistas, ¿no? Su proveniencia, sus recorridos en la escena artística porteña principalmente, eh, y me centré fundamentalmente en la propuesta de los textos de Gumier Mayer, ¿no? Que ahí, bueno, en el texto un poco las desarrollo, ¿no? Con esa propuesta como de experiencia estética ligada al disfrute y al goce, ¿no? Y vinculé, ¿no? Como tratando de encontrar algún tipo de clave un poco más sólida, si se quiere, eh, propuse esta idea de que había una sensibilidad queer, ¿no? Sí, digamos, en esta parte del texto, por supuesto que yo uso la categoría queer y como que la doy por sentada y no la defino, ¿no? Creo que un poco trabajo, si tuviera que reponer algo de eso ahora mismo, bueno, me citaría a Sara Ahmed, ¿no? En la política cultural de las emociones, que tiene todo un capítulo sobre los placeres queer, que me parece que puede funcionar, y también en ciertos textos de Paul Preciado. Entonces me parece que ahí se termina de consolidar el sentido de pertenencia, ¿no? Con una sensibilidad queer, que de algún modo, bueno, yo entiendo que no, digamos, se fue como
consolidando en esos años, fines de los años 80 y años 90, y que, bueno, de algún modo hoy nos es familiar a todos, ¿no? Más allá de nuestra inscripción sexogenérica. Y apareció también ciertas categorías de Locamp, ¿no? Que tomé para pensar algunas de las proposiciones de los textos de Mayer. Y bueno, la última parte, que es la producción de remeras, con la inscripción Yo tengo SIDA, de algún modo surge porque cuando terminé con lo de la Galería del Rojas, me di cuenta de que los tres artistas con los que yo había trabajado habían fallecido de HIV-Sida, y que de algún modo eso también me interpelaba, ¿no? O sea, estaba hablando de precariedad, estaba hablando de neoliberalismo, y estos tres artistas habían fallecido de SIDA, ¿no? Entonces, quise cerrar con esta experiencia, en donde de algún modo, de un modo muy diferente, aparece lo textil, ¿no? En la forma de una remera, aparece la noción de cuidado, aparece la noción de la aportación de la remera, y aparece como un proyecto colaborativo. Me pareció que completaba algún tipo de reflexión que en las partes anteriores del texto yo no había, no había tenido en cuenta. Y bueno, trabajé ya termino, ya digo dos cositas más porque son 6:30, ¿no? Trabajé con algunos textos que cito ahí, ¿no? El de Wendy Brown, que acá fue traducido como El pueblo sin atributos, ¿no? Que me sirvió para pensar la cuestión del neoliberalismo y con Jorge Alemán también, ¿no? La cuestión del neoliberalismo como un sistema, como una gestión de la vida, más que como un sistema económico. Y bueno, también, bueno, no me extiendo sobre eso, ¿no? Pero está la figura del homo económico, del emprendedor, etcétera, etcétera. Y también trabajé ustedes lo han visto, con la idea de Michel Dessertón, ¿no? Con la distinción que hace entre lugar y espacio. Me pareció interesante para tratar de pensar sobre todo en la idea de un espacio inmaterial, ¿no? Que era un poco una dificultad que tenía a la hora de pensar en las propuestas del Rojas, que no se caracterizó demasiado por la participación, ¿no? Como muchas obras o propuestas en donde el espectador sí participa, ¿no? Entonces, esta idea de espacio inmaterial, que yo de algún modo tomo, ¿no? Como esto que dice, bueno, lugar practicado, ¿no? Que propone Desertor. Bueno, más o menos es eso, ¿no? Algunas de las experiencias con las que traté de trabajar, con esto cierro, ¿no? Tienen que ver con el cuidado, aparece, bueno, lo tomé a Denilson López, ¿no? También con la idea de pérdida, de fracaso o de melancolía. O sea, la idea de que en este tipo de experiencias se comparte también una experiencia de la precariedad y de la pérdida, no solo del goce y del disfrute, ¿no? Como que están esas dos cuestiones. ¿Está bien así? ¿O no te escucho? ¿Estás, Florencia? Sí, súper, súper, gracias. No sé, si querés decir algo más está bien, pero si no está bien, y bueno, igual vas a tener tiempo para reponer seguramente otras cosas en respuesta a los comentarios o a las preguntas. Abrimos la primera ronda de preguntas o comentarios. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna intervención? Sí, pueden ir anotándose por el chat o
a los que veo en esta pantalla, también con la mano levantada. Ahí me fui a la otra, a ver si hay alguien. No, no. Bueno, voy a empezar yo entonces para abrir el fuego y que se vayan calentando las preguntas. A mí me gustó mucho el trabajo, ya te lo dije, Mario, por WhatsApp, hoy temprano. Pero bueno, eso no es lo importante en todo caso en este momento. Pero me surgieron algunos, sobre todo un comentario en relación, así como muy, muy, muy inmediato, en relación con la cuestión de la precariedad, que es realmente un comentario, no es una pregunta. Siempre cuando se trabaja, a mí me ha pasado muchas veces también, ¿no? Siempre cuando se trabaja con determinados periodos, ¿no? Está la pregunta por la periodización, que es una pregunta odiosa, pero al mismo tiempo que se impone, ¿no? Bueno, pero no, a mí siempre me gusta un poco rodear esa pregunta, ¿no? Contestarla con otra, más bien con otra pregunta. Y cuando mencionabas al comienzo, ¿no? Sobre todo cuando empezás a hablar de la precariedad y de estas intervenciones en relación con este concepto de la precariedad, inmediatamente me vino a la cabeza otras, que como bien lo dijiste vos ahora, ¿no? Otras experiencias artísticas relacionadas con la noción de lo precario, de algún otro modo, muy anteriores, que no están relacionadas, que no se pueden situar dentro del neoliberalismo, que sería un poco un marco que vos tomás, un marco histórico, ¿no? Y entiendo que obviamente lo planteaste muy bien acá, que tiene que ver con otros sentidos, y que la noción de precariedad va adquiriendo claramente otros sentidos y otros efectos también, ¿no? Y sobre todo una cosa que me parecía muy interesante es que cuando pienso en otros momentos donde la noción de precariedad es importante en el arte, pienso que está más bien, sobre todo, representada o articulada en torno a los materiales, ¿no? Pensaba sobre todo en toda la serie de Juanito Laguna, de Berni, los materiales son los que son precarios, y acá no tiene tanto que ver con los materiales, sino más bien con construir, ¿no? Esto que vos llamás como espacios o lugares que son ellos mismos precarios en algún punto, ¿no? Pero en realidad la pregunta, para contornear la pregunta por la periodización, la pregunta tiene más bien que ver con si de algún modo pensás que es posible hacer una relación en tu trabajo, cuando vaya avanzando, que conecte de algún modo también con cierta historia previa del arte, y no solamente con hacer un corte como, ¿no? Empezar directamente con el neoliberalismo, porque a veces me parece que hay mucha riqueza en superponer, digamos, ¿no? Por decirlo en términos antiguos, la serie artística con la serie histórica, para ver los desfasajes que hay, ¿no? Que de repente la noción de precariedad en el arte empezó antes, que en lo que en realidad se va a articular en términos más sociológicos, políticos, a partir tanto de, bueno, del texto de Judith Butler, Vidas Precarias, y Wendy Brown, y etcétera, ¿no? O sea, cómo contornear esa relación entre el momento histórico que vos estás tomando y una historia del arte anterior, o algunos momentos, si no una historia, algunos momentos, si eso sería interesante o no, como, nada, cuál es porque es realmente un comentario, ¿no? Me parece, o sea, no tengo ninguna posición tomada, pero es como la típica, ¿no? Bueno, vamos a tomar el neoliberalismo como punto de partida, ¿cuál es el punto acá, no? Está bien.
y otro comentario que recién me vino ahora, bueno, no podemos dejar, no sé, o al menos yo no puedo dejar de pensar en el momento que estamos viviendo, ¿no? Y todo me remite a la pandemia y a todo este trastocamiento de tantas cosas, y pensaba que la propia noción de abrigo, de espacio, de lugar, hoy es una noción muy problemática, ¿no? Porque, bueno, o sea, estar juntos puede ser peligroso, ¿no? Mientras que, ¿no? Lo que antes proponíamos, bueno, formas de estar juntos, formas de estar en común, hoy eso está visto, o sea, en el sentido de espacio, ¿no? Obviamente, hay algo ahí que se me cuela con respecto a esta noción, y bueno, nada, también quería saber cuáles eran tus reacciones, pero termino porque creo que ya han empezado a aparecer preguntas de otros participantes también. Bárbaro. Sí. ¿Respondo ahora o hacen varias? ¿Cómo se manejan? No, Si querés, podemos juntar algunas y vas respondiendo lo que tengas ganas. Sí, se había No sé si anotado están... Florencia Malbrán. Bueno, respondo de a 2 o 3, ¿no? Así. Dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, Florencia, ¿qué haces? Bien, un placer leer tu texto. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, observaciones, quizás tienen un poco que ver con la noción de periodización odiosa, pero que quizás sirva en algunos momentos para estructurar algunas ideas. Un comentario está relacionado en general con la Galería del Rojas, con los artistas del Rojas y con el arte Rosalite. Y pienso que el Rojas los relatos sobre el Rojas es que es un espacio diverso, como dijiste vos, un espacio otro. Y hoy pienso un espacio otro con respecto a qué, porque hoy es el relato canónico de los años 90 en Argentina. Y pienso, por ejemplo, en la exposición Abrigo de Centurión, que está ahora en America Society, en la participación de Chan, la muestra de Centurión en la Bienal de San Pablo el año pasado, las muestras de Maresca en Rosario, en el Mamba, Pombo en muestra en Fortabat, representado por Barro, la galería más importante, una de las más importantes de la escena, pero sobre todo la pregunta, ¿qué otro relato hay de los 90? Y creo que no hay otro, o es muy difícil encontrar otros relatos de los 90 que no pasen por ese espacio vuelto canónico. La otra pregunta que me hago es, esto puede ser muy políticamente incorrecto, me permito hacerlo en este foro. Vos en el trabajo mencionás que la Galería del Rojas funcionó como un espacio abrigo, un abrigo frente a la gestión neoliberal, interpreto. Y creo que ciertos rasgos de la gestión neoliberal nunca llegaron al arte argentino. Entonces me pregunto, ¿un abrigo con respecto a qué exacto? Porque hoy los reclamos de artistas autoconvocados y artistas organizados reclaman muchas cosas que de las cuales el Rojas hizo caso omiso. Por ejemplo, hago arte sin formación, el arte es antidiscursivo, soy amateur, no me interesa vender, el arte es arte porque sí, y no lo preciso para vivir. Y son cosas contra las que los propios artistas luchan hoy en agrupaciones organizadas por artistas. Entonces, a veces me pregunto cómo balancear lo que nos dejó el Rojas. Una reivindicación muy importante de muchas cosas, como dice el título de la exposición que curó Inés Katzenstein, Marcelo Pombo, un artista del pueblo en el sentido de un artista de las minorías, pero por otro lado una impronta muy fuerte de amateurismo que puede ser compleja cuando un artista necesita vivir
vivir de su trabajo, que creo que es justo que un artista viva de su trabajo como un escritor pueda vivir de su trabajo. Nada, no sé, era eso. Bárbaro. Bueno, si quieren, contesto un poquito, ¿no? Sí. En relación empiezo por Florencia Garramuño, después sigo por Florencia Malbrán. En relación a la periodicidad, sí, por supuesto que uno puede encontrar, digamos, trabajo con la precariedad, trabajos del arte con la precariedad y además con, vos mencionaste a Berni, ¿no? Con Juanito Laguna, que hacen referencia a una situación precaria también, ¿no? Que es la de las villas, justamente, que también nos devuelve al presente, ¿no? La cuestión de la precariedad en los barrios populares, ¿no? Como se le dice ahora. Yo, más que haber pensado en algún tipo de recorrido por trabajos, materiales o nociones de precariedad en relación al arte, lo que había pensado era una especie de momento que me imaginaba como un primer capítulo, como un momento, como una especie de previa del neoliberalismo, podríamos decir, ¿no? En el que me interesaba trabajar, por un lado, con dos brasileños, ¿no? Por un lado, con Mario Pedrosa en Chile, y tratando de armar ese museo maldito finalmente, porque nunca lo termina de armar, pobre, y cuando consigue todas las obras, llega el golpe y esas obras quedan ahí un poco a la deriva. Que me pareció un espacio público, me lo imaginaba como una especie de último intento de fundar un espacio público en el marco de un proyecto como el de Allende, que bueno, que en donde, para decirlo con las categorías de Wendy Brown, todavía no estaba el homo económico, sino el homo político, ¿no? Y todas las limitaciones que tenía ese museo, ¿no? O sea, hacer una lectura un poco hasta crítica de ese proyecto, ¿no? Porque era un museo en donde la noción de participación no existía, era un museo claramente modernista, ¿no? Si uno ve las obras, ahora mismo el museo funciona en Santiago de Chile y las obras son, bueno, son obras que requieren la contemplación sobre todo, ¿no? O sea, y por el otro lado, había pensado a Oiticica en Nueva York, ¿no? O sea, Oiticica como en la boca del nuevo orden mundial, si se quiere, ¿no? Pensando a Oiticica desde una perspectiva casi, digamos, en la que la dimensión económica es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que Oiticica en Nueva York, digamos, produce varias cosas, ¿no? No solo obras, sino que, digamos, por un lado tiene todo para insertarse en la escena neoyorquina, ¿no? O sea, pensemos que Oiticica llega con una Guggenheim, con una exposición en Londres, habiendo participado de Information en el MoMA, o sea, llega con varias medallas como para insertarse, obviamente en tanto artista latinoamericano, ¿no? Pero sí podría haberse insertado en el circuito de galerías neoyorquinas que estaba muy, muy en efervescencia y también en algún sentido muy a la búsqueda, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es una especie de rechazo de Oiticica de esa escena, ¿no? Entonces me parece que pensar Oiticica, pensar el rechazo de Oiticica, ¿no? Que finalmente construye en su loft, construye
su ambientación, ¿no? Y con todo el discurso de la amistad que va desarrollando, ¿no? En ese Lost, ¿no? Porque van a Haroldo de Campos, y va Silviano Santiago, y van tantos a estar ahí adentro, ¿no? Pensar esa salida, ¿no? del circuito de galerías, pensarla como una suerte de búsqueda de un espacio otro, ¿no? Entonces, no pensé en periodicidad, pero pensé como en una especie de precuela, ¿no? que tendría esas dos cuestiones. Luego, bueno, la cuestión del que hoy estar juntos puede ser peligroso, ¿no? Sí, obviamente, pero digamos, quizá la cuestión del espacio inmaterial que yo trato de pensar, en algún sentido tiene que ver hasta con la virtualidad, podríamos decir, ¿no? Porque no está eso que se dice, bueno, distanciamiento físico no es distanciamiento social o afectivo, ¿no? Entonces, así como el presente nos desafía a encontrar nuevas redes y desarrollar en esas redes algún tipo de afectividad, porque no podemos tocarnos o abrazarnos, en fin, pienso eso, ¿no? Que quizás se puede estar juntos de otra manera. Ya en relación a Florencia Malbrán, que era, yo temía sus preguntas, pero bueno, tengo Ahí que vinieron. afrontarlas. Bueno, en principio sí, o sea, empiezo por la segunda, ¿no? El neoliberalismo no llegó al arte en los años 90. Entiendo que sí, que no llegó. Al arte argentino, al Sí, sí, brasileño y sí. mexicano sí. Sí, 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 sí. Claro, claro. Bueno, en un punto estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que no llegó al arte. Hay un texto de Inés Katzenstein, ¿no? Acá lejos, ¿no? ¿Se llama? Acá Sí, lejos. Acá sí, lejos. Que trabaja precisamente eso, ¿no? Bueno, exacto. cómo nos pasamos de largo del conceptualismo y de insertarnos en... Cosa que, por ejemplo, los artistas de la panadería rápidamente se insertaron en el circuito internacional, ¿no? Al igual que los de Parque Lage. Al igual que Claro. los de Parque Lage, exacto. Sí, es verdad, yo la verdad que pensaba más bien en un escenario más social, ¿no? No tanto artístico, cuando pienso en la cuestión neoliberal, sino, por lo menos en Argentina, bueno, en cómo se va delineando ese nuevo mundo que fueron los años 90, ¿no? Rápidamente. Y si bien no llegó el neoliberalismo, que me parece que sí hubo, bueno, en algún sentido, eh, una vida de galerías como quizás no había habido tanto en los 80, ¿no? Me parece que ahí en algún punto algo de la profesionalización que hoy vemos empieza en los 90, con, bueno, Antorchas, la beca Cuitca, y todas esas cuestiones son importantes. En relación al Rojas como espacio canónico, sí, evidentemente se ha ido transformando en un espacio canónico. Vos citaste muy bien que cada vez más me parece que los artistas del Rojas son revisitados, ¿no? No solo Centurión en el American Society, que yo me enteré un poco cuando empecé a escribir esto y no lo podía creer. Y en la Bienal y de San Pablo y todo eso.
Bueno, también en el moderno de acá hay muchas muestras, ahora estuvo las de Sergio Delof, ¿no? O sea, me parece que también vuelve no solo el Rojas, sino una cierta escena ligada al underground, ¿no? Es verdad. Yo lo que, en concreto, lo que yo intenté, volviendo al Rojas, también yo, tiene que ver con que me parece que hay algunas aproximaciones en relación a, a ese espacio eh, que o lo subsumen dentro de la movida underground y ya, ¿no? Y ahí queda todo, eh, o producen una idealización muy grande del Rojas, ¿no? Mi objetivo un poco fue entender la lógica de los procesos de identificación con ese espacio, ¿no? Que quizá fueron a posteriori, ¿no? Quizá el Rojas se construye en los relatos posteriores al Rojas, ¿no? Es una posibilidad que habría que explorar. Eh, y en relación a la cuestión del amateurismo y de aspectos que hoy reclaman los artistas, sí, en un punto sí, es verdad que muchos de los artistas del Rojas reivindicaban esa dimensión amateur, ¿no? Eh, pero me parece que también en algún punto transitaban una escena nueva en las artes visuales en la cual, evidentemente, Argentina, no solo por el Rojas, sino por diversos factores, iba un poco atrasada, ¿no? Atrasada en el sentido, bueno, de pensar el arte como un trabajo, de pensar que el artista tiene que vivir de su trabajo. Me parece que el amateurismo quizá a veces excedía al Rojas un poco, ¿no? Porque yo pienso que en un momento, durante un año o algo así, la codirección del Rojas estuvo a cargo de Magdalena Gitric, ¿no? Y, que es una artista como mucho más comprometida, pero bueno, me parece que una parte de los 90, o al menos los primeros años de los 90, eh, quizá hasta no había tanta conciencia de que, bueno, hago una obra y la vendo, ¿no? De todos modos, no es algo que haya pensado demasiado. Bien, hay varios anotados. Creo que si no me equivoco el orden es Álvaro, después Edgardo, Cintia y Luz. Así que bueno, les pido que sean breves en lo posible para que puedan todos preguntar. Por ahí Bien, juntamos dos de nuevo, ¿no? Mario, juntamos dos ¿Cómo? preguntas. Juntamos Dale. dos preguntas, Mario, Álvaro y Edgardo, y después Cintia y Luz. Dale. bien, bueno, muchas gracias Mario por tu texto, la verdad que también me gustó mucho leerlo y también es muy interesante la discusión. Yo tengo dos o tres observaciones que en cuanto a la exposición y al texto que leí un poco rápidamente. Una de las cuestiones, me parece, vuelvo al Rojas, no puedo evitarlo, porque además muchos de nosotros, digamos, fuimos testigos de ese momento tan interesante, ¿no? En Argentina, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras en los años 90. Y hay algo que yo recuerdo siempre de esa época que nunca cesó de asombrarme, que es que no estoy seguro si fue un ministro o un viceministro de Economía, que asistía a los talleres literarios del Rojas. Lo cual me parecía, en ese momento cuando yo lo leí, dije, esto es algo absolutamente rarísimo, rarísimo, que un ministro de Economía se tome el subte desde la Plaza de Mayo, el jueves a la noche, y vaya a juntarse con 10 poetas, sin duda muchos de ellos bastante marginales, ¿no? A compartir sus obras y su trabajo, ¿no? En un taller literario. Esto salió en los diarios, no es una fantasía, existió. Quiero decir con esto que el Rojas, vuelvo a insistir en los comentarios anteriores, creo que tenía un lugar en realidad bastante central, bastante importante
está Tamara también acá presente, que ella trabajó en el Rojas, y era un lugar muy vibrante, muy interesante, y con rasgos muy curiosamente democráticos de la cultura argentina, en el que un lugar, digamos, popular, público, casi gratuito, podían convocar a una población muy diversa, ¿no? De artistas, de escritores, ¿no? Y pasó Jacques Derrida, que lo trajo Tamara por el Rojas también, algunos años antes de los 90, pero todo eso ya preparado a lo que iba a ocurrir. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que un detalle interesante para pensar en los 90, ¿no? Pensar en otros espacios. Por ejemplo, pienso en Belleza y Felicidad, que es otro espacio de arte, digamos, que ese sí me parece que era un poco más marginal, pero habría que revisar hasta qué punto lo era, porque se canonizó rápidamente y Fernanda Laguna vendió obras en el MoMA, digamos, ¿no? O sea que siempre los procesos de marginalidad y canonización son tan lábiles, ¿no? Que uno debe cuestionarlos. Pero el foco de mi pregunta tiene que ver con justamente Gummiermeier y la emergencia de los artistas curadores, que creo que ahí hay un dato muy interesante para pensar el neoliberalismo y cómo en ese momento los artistas adquieren una función a veces involuntaria, sin darse mucho cuenta, de emprendedores, ¿no? Washington Cucurto con Eloísa Cartonera. Bueno, Eloísa Cartonera ayuda a los cartoneros, pero también es una empresa que vende libros, que publica a Ricardo Piglia o a César Aira en libros de cartón, y que a raíz de esa iniciativa sus editores son invitados alrededor del mundo, varias veces creo, a presentar lo que hicieron con esa editorial tan interesante, tan innovadora, pero que no deja de ser una empresa, es un emprendedor, es un tipo de emprendedorismo que tiene que ver con todo esto que vos estás diciendo y que emerge en los años 90. Ese es mi comentario. Gracias, Álvaro. Bueno, escucho la otra y... Edgar, sí. Voy yo, Mario. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, nada, me sumo a las palabras de antes. Me encantó el trabajo y me dejó pensando mucho. Tengo simplemente algunas observaciones que no sé si llegan a ser preguntas claramente, pero bueno, te las hago. Me gustó mucho y me parece interesante como para expandir toda la cuestión de focalizar, centrarte en estas obras textiles. Me gustó mucho la imagen de la bufanda de Maresca, porque me parece que ahí digamos, se permite pensar una dimensión de colectividad, una dimensión política que puede correr la cuestión que siempre el mercado viene a, digamos, o los museos también, o las instituciones, o la historia del arte, que viene a individualizar a veces, ¿no? Y me parece que ahí a mí me gustó mucho esa cuestión de cuando tu trabajo consigue y se enfoca en como que en esas prácticas que un poco resisten a lo que el mercado puede pedir, ¿no? Más allá de que el mercado, un poco, y esto va un poco más en mi segundo comentario, una de las cuestiones que podría por ahí trabajarse más es, bueno, ¿qué pasa con el mercado durante el neoliberalismo, ¿no? Y hasta qué punto no se puede hablar también de una precariedad del mercado, ¿no? Es decir, un mercado precario en el contexto argentino, ¿no? En línea un poco con lo que decía también Flor Malbrán, a diferencia de México o Brasil. Y también, y acá sí como por ahí una observación para quizás tener un poco más cuidado en términos de la periodización o más bien de la bibliografía respecto a cómo pensar digamos, el efecto de lo neoliberal en las vidas precarias, digamos, en los años 90, por ahí en el periodo que trabajás vos, entre el 90 y 95, que es un momento bastante eufórico en realidad, y no tan precario como la segunda mitad de los 90, y como lo que después va a ser la crisis del 2001, donde se ven más esas cuestiones precarias, me parece a mí, en términos económicos. No tanto, sí me parece que en ese sentido lo trabajás muy bien, la cuestión de, bueno, del SIDA y del HIV, ¿no? La precariedad en esas vidas, ¿no? Y una cosita más, y no quiero sacar tanto tiempo, me parece también que es muy interesante y también me parece que es un punto para enfatizar
la cuestión de la incapacidad o de la inmaterialidad de ciertas obras, de esta cuestión como espacial que vos trabajás en relación a los Nobodies o a la obra de Jacobi, que tiene como una cierta mayor resistencia a ser capturada por los mercados o por el mercado, ¿no? Me parece que ahí también se juega algo como muy interesante para continuar. Bueno, esos son mis comentarios. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, en relación a los comentarios de Álvaro, por supuesto que el Rojas sí fue muy vibrante y yo también fui al Rojas. Podría ser el título de una novela, yo también fui al Rojas. Pero, digamos, yo no quiero pensar en términos de campo cultural, digamos, ¿no? En donde hay posiciones más centrales y más periféricas o más marginales. Porque si voy ahí, me quedo entrampado en el debate entre Marcia Schwartz y Gumier Mayer o Roberto Jacobi y Quilca, no sé, por decir algo. Digamos, a mí me interesa pensar la experiencia del Rojas más allá de su ubicación, ¿no? O sea, qué tipo de experiencia se forjó ahí. Entonces, todo esto que vos decís, Álvaro, me parece que es muy importante, ¿no? O sea, el Rojas fue un lugar muy, muy, muy vibrante. Bueno, Tamara participó de esa experiencia, ¿no? Muy, muy diverso, ¿no? De mucha mezcla, en la que, digamos, esa mezcla se daba incluso o de modo muy intenso también en los pasillos, ¿no? Entre los cursos para jubilados y los talleres de performance y de actuación de Mosquito Sancineto, con toda la cosa travesti, hasta Derrida o Batato Barea, ¿no? Que bueno, Tamara en algún punto tiene que ver con esa irrupción, ¿no? La de Batato. Entonces sí, es muy vibrante. Y eso es algo que no necesariamente tendría que estar demasiado reñido con cierta... Quizá el texto es confuso, ¿no? Y da la impresión de que yo planteo que Rojas es un lugar marginal, ¿no? Me parece que mi idea es que el Rojas, o lo que yo pensé y tal vez no pude expresar, es que el Rojas produce un tipo de experiencia que si bien estaba en el under, me parece que ahí adquiere una visibilidad mayor, precisamente por estar de algún modo, bueno, en un sitio fijo, con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, que siempre es escaso, sabemos, pero que de todos modos tiene ese sello que le da una cierta renombre, ¿no? Y también me parece que el Rojas, en relación a las artes visuales, ocupa un lugar rápidamente, ¿no? No es que abre la galería ocupando un lugar, ¿no? Quiero decir, estoy pensando, por ejemplo, en el Malva, ¿no? Parece que el Malva cuando abre el Malva, todos conocíamos la colección Costantini, ya había estado en el Bellas Artes, y cuando abrió el Malva nos pareció buenísimo que abriera el Malva, ¿no? Era un lugar esperado, ¿no? Me parece que la Galería de Rojas, en algún punto, nos sorprende, ¿no? Sorprende que haya emergido ese lugar, y esa sorpresa rápidamente se transforma en quizá hasta, es algo en lo que no quiero pensar demasiado, pero quizá ocupa un lugar de centralidad en las artes visuales, al menos porteñas, ¿no? Pero coincido en que es un lugar vibrante. Y en relación a la figura del emprendedor,
Sí, es muy difícil, ¿no? Me parece que quizá la trayectoria vital de Gumier Mayer, a diferencia de la de... quiero decir, Gumier Mayer podría estar en el American Society o en la Bienal de San Pablo, quizá todas las veces que él quiera, contando su experiencia del Rojas, pero está en el Tigre, ¿no? Se fue y se retiró, ¿no? En cambio, bueno, Cucurto, a quien quiero muchísimo, y me parece que lo hizo genial, bueno, sí, empezó a viajar y a contar la experiencia de, de- de la cartonera, ¿no? En algún punto, tal vez todo proyecto exitoso tenga algo de emprendedurismo, ¿no? Porque hay algo del orden de la gestión que tenemos muy incorporado que para que, aunque sea que sobreviva el proyecto, tenemos que gestionarlo con ciertas reglas que son propias de este momento, ¿no? Y una de ellas es la difusión de lo que estás haciendo, la obtención de becas y de subsidios, ¿no? Los artistas hoy, yo la otra vez hablaba con Dani Selko y me decía, no paro de hacer carpetas con proyectos para conseguir financiamiento, para seguir trabajando, ¿no? Entonces, en ese punto uno se administra, ¿no? Como nosotros los académicos que también de algún modo tenemos que, ¿no? Si queremos una beca o viajar, tenemos que completar formularios y pedir cartas y ta, 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 ta. Entonces, la figura del emprendedor es algo que nos atraviesa, me parece. Quizá habría que ir más al detalle y ver, bueno, cómo es en cada caso esa trayectoria y ver qué tipo de uso se le da a eso, ¿no? Y en relación a Álvaro, a Edgardo, perdón, que me comentaba y me preguntaba eh, por los primeros años de los años 90, sí, es verdad que en Argentina estábamos eufóricos porque no había inflación de repente, ¿no? Y podíamos viajar. Pero de todos modos me parece que el neoliberalismo puede ser brillante, más allá eh, de la producción de desigualdad sobre la que descansa, ¿no? O la producción de precariedad, ¿no? Eh, y entiendo que, por ejemplo, voy a dar, ¿no? 10 ejemplos tan banal, si se quiere, ¿no? De las casas de comidas rápidas que llegan en los 90, ¿no? Y que de algún modo uno va y prueba el McDonald's, los que no habían viajado a Estados Unidos. Pero ya esa cadena, por ejemplo, implica un tipo de relación laboral que tiene menos derechos que un empleado con los derechos laborales que tenía en Argentina, ¿no? O todas las privatizaciones que sí son de los primeros años de los 90 y que generan miles de remiseros, kiosqueros, gente que pone videoclub, ¿no? Hay todo como una, quiero decir, el 95 y el escenario más disfórico, podríamos decir, del momento de Menem, se va preparando, se va tramando en los primeros años de los 90. De algún modo no lo veíamos o no lo queríamos ver, no sé. En fin, me parece que va un poco por ese lado, diría yo, ¿no? Y en relación a las obras, ahí me olvidé lo que me preguntaste. No, era más un comentario en relación a cómo vos trabajabas ciertas obras inmateriales y cierta dificultad también en relación con el Bueno, mercado, ¿no? sí. Hay una entrevista que da Ana Longoni en relación a la muestra que hace de Jacobi en el Reina Sofía, como curadora, y lo que ella, sobre lo que ella reflexiona es sobre eso, ¿no? Precisamente. Bueno, cómo mostrar una obra tan inmaterial, ¿no? Así que puede ser, me parece que puede ser, aunque también podríamos pensar que
que la documentación y el archivamiento son partes esenciales del arte contemporáneo, y a veces lo que vemos es no la obra, sino la documentación de la obra, ¿no? Hay como un furor de archivos, ¿no? También. Entonces, también habría que ver en cada caso, ¿no? Porque, de hecho, Roberto Jacobi es un artista muy, bueno, cada vez más consagrado en un punto, ¿no? También. Bueno, eso más o menos. Bien, ahí Gracias. está Cintia, Luz y Tamara también. No sé si tomamos 2, 3, como Tomemos quieran. los 3, ¿no? Tomemos las 3. Entonces Cintia, después Luz y después Tamara. Bueno, a vos te dan miedo las preguntas, pero a mí me da miedo hablar, en realidad. Así que en realidad te quería hacer comentarios que me disparó el trabajo, que me pareció muy bueno, y que, nada, escuchando los otros comentarios, nada, se me armaron algunas cosas que capaz, no sé, son comentarios, algunos muy tarados y otros capaz no tanto. No, pensaba en relación a los espacios de lo que vos planteás, a mí me parece que capaz, digamos, yo no trabajé tanto en los espacios de los 90, pero sí de los 80 del Under, y a mí me parece que hay una serie ahí que hay que leerla con la dictadura, en relación, por ejemplo, cuando vos hablas del refugio, yo pienso si el Under no habría que leerlo en un principio también, digamos, esto que estuvo, digamos, ¿no? Que estaban como en sótanos, o en, digamos, ¿no? Como los lugares que estaban que se arman del Under, desde el Paracultural o el Café Einstein, digamos, como espacios también que vienen de esa clandestinidad. Si no hay un rastro de eso para mí, digamos, ¿no? Donde hay una línea de la precariedad que está atravesada por una línea, digamos, como por una huella histórica que viene de ahí. Y que a mí me parece que ahí, digamos, cierta, trazo neoliberal se puede como, digamos, también leer en esa trayectoria de los espacios. Hay un texto que es un poco de divulgación de Fernando García, que se llama Crimen y Vanguardia, que trabaja a los 80, pero que él ahí plantea una hipótesis que no la desarrolla, pero que es interesante en relación al Ditela y a la relación de los espacios de la cultura y la burguesía. Entonces dice, si tomamos lo que era la burguesía en los 60, y pensar lo que era el Ditela, digamos, como en esa, ¿no? Ahí en el lugar de en Florida. En Florida, pero como con ese edificio, digamos, ¿no? Como en una manzana central, digamos, ¿no? De lo que era el centro porteño, a, digamos, o sea, después lo que va a ser el Paracultural y el Rojas, que es un espacio también muy precario. Dice, bueno, ahí se puede ver, digamos, la decadencia de la burguesía argentina también. Entonces me parece que ahí pensaba, cuando leía eso en relación a los espacios, vinculados más a la trama, digamos, como histórico y económica, que me hizo pensar eso, y pensar en relación también con eso, digamos, la idea de precariedad y refugio, también me parece que hay que, digamos, leerla, digamos, en cómo se va construyendo esa precariedad y ese refugio en los espacios. Pensaba recién en relación a lo que planteaba Álvaro del emprendedurismo, que para mí en Argentina no existe, o sea, digamos, no es el emprendedurismo es la autogestión, y la autogestión está ya atravesada por la precariedad. O sea, los artistas son emprendedores porque no les queda otra también, ¿viste? O sea, digo, no es que hay espacios que están, o sea, ahora puedes más, pero en un momento en los 90, digo, cuando yo empecé, que eran los fines, o sea, mediados de los 90, 2000, nada, si no lo hacías vos, no lo hacía nadie por vos. O sea, digo, no es que estaba alguien llamándote para que te presentes tu proyecto. Entonces había algo de eso que fue construyendo, pero que está atravesado por la precariedad. Entonces hay que, para mí, repensar esas categorías, digamos, cuando no sé si podemos hablar de emprendedurismo en Argentina, digamos, sino repensar la categoría ya atravesada por esa precariedad, digamos, ¿no? Digo, ese era otro comentario. Después, digo, pensando en los artistas curadores, después pensaba en relación a de lo del arte light, que hay una cosa que está el documental de Batato Barea, que ahí, digo, para pensarlo también en relación a lo que fue el teatro de la performance, digamos, ¿no? Urdapilleta dice como que todo el under de los 80 tenía que ver con sacarse un poco de encima a Víctor Heredia, digamos, ¿no? En relación a, digamos, ¿no? Que cantaban el dictado, ¿no? Y solo le pido a Dios y todo eso, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hay en el teatro, claro, y en el teatro, la cosa de la joda en el teatro también tenía que ver con sacarse, y Batato, y Urdapilleta, y todo eso, sacarse un poco de encima, digamos, como la canción de protesta. Claro. Entonces, digo, también pensar lo del arte light en relación a eso, y, digamos, como una cosa más que preguntó Flor Malgrán, que me quedé pensando en relación a que, digamos, como cómo balancear lo que nos dejó el Rojas,
verde los Rojas hoy también, ¿no? O sea, digo, como que hoy entras al Rojas, digamos, como digo, ¿no? Como, digamos, porque hay algo, digamos, en relación a la idea de materialismo que atraviesa para mí todas las artes, digamos. En el teatro es tremendo, y de hecho grandes de los problemas con los que nos vamos a enfrentar post pandemia va a tener que ver con eso, digamos. O sea, digo, es toda una escena construida, digamos, o muy construida, digamos, en base a experiencia, digamos, ¿no? Que viene para mí ya viene de los 80, en realidad. Es un comentario muy tonto que te quería hacer, que tiene que ver con lo textil, que la industria textil es la más quebrada en los 90, digamos, ¿no? Que me parece a mí, digo, y esto te lo digo cuando sabes que te lo digo por concepto de causa. No, pero me parecía como que hablabas cuando recién hablabas del McDonald's y, digamos, como de las industrias, y ahí hay un texto de Andrea Yunta que me parece muy bueno de post-crisis, donde ella encuentra, digamos, en el Rojas y en esta escena de los 90, claves de lo que después se va, en el 2000 se va como, ¿no? Como que hay ciertas claves, digamos, el Rojas para mí recupera claves de atrás y da claves para el futuro. Digamos, ¿no? Y con respecto, digamos, al neoliberalismo, que lo que Viaje sea Eloísa Cartonera, digamos, en un momento, digamos, como te presentabas a cualquier, digamos, como cualquier concurso internacional y siempre ganaba Eloísa Cartonera, yo puedo ganar un montón de veces, pero también ahí me parece que hay como una especie de demonio metiendo la cola, que es como, bueno, sí, se vuelve de nuevo, o sea, digo, esa precariedad argentina se vuelve lo que termina siendo vendible, digamos, en las bienalizaciones y en las festivalizaciones, y ahí, digamos, es como siempre, digamos, también es una nueva vuelta de lo neoliberal, me parecía para pensar, digo, nada, es... Luz. Luz. Sí, hola, perdón, estaba muteándome. Bueno, buenísimo el texto, la verdad que muy interesante, y muchas las preguntas, o sea, retomo un poco lo que dice Cintia, intento hilar lo mío con lo de Cintia, así es un poco más fácil para responder todo, pero digamos, me pareció interesante lo que ella decía de conectarlo con los 80, porque justamente una de mis preguntas era casi así, directamente ingenua, digamos, en el sentido de hasta dónde llega, digamos, si es solamente los 90, o qué es lo que pensás en relación a, digamos, hasta qué lugar llegaría tu proyecto, ¿no? Porque de alguna manera con todo tu comienzo el texto, al explicar la categoría de neoliberalismo, cómo la vas a leer, de alguna manera, visto desde el contexto actual, ¿no? Me pregunto hasta qué punto la categoría misma de neoliberalismo no resulta inclusive insuficiente, ¿no? Digo, por lo chiquito que queda, digamos, en cuanto a al desastre, ¿no? A la precarización, a la desigualdad, digamos, ¿no? A las grandes corporaciones, que ya no es, digamos, lo que era en los 90, sino que se ha visto que llega a niveles mucho más impensados de lo corporal, de lo afectivo, digamos, todo lo que vos decís, ya resulta mucho más evidente que lo que veíamos en ese momento, ¿no? Entonces, leído desde el contexto actual, en qué medida ese abrigo, ¿no? que propuso el Rojas, o que propuso, digamos, esa movida artística de los 90, bueno, un poco lo que preguntó Flora al comienzo también, en qué medida esto, digamos, se puede proponer ahora, ¿no? Pero también un poco en relación a lo que preguntaba Flor Malbrán, y para darle tal vez otro como giro, ¿cuál es el lugar como del arte ahí en tanto resistencia, ¿no? Porque parece que en el Rojas también tuvo una cosa tan práctica de momento, ¿no? De justamente, y me parece que ahí tu categoría de abrigo funciona muy bien, porque tenía algo como de efecto inmediato, y no de resistencia política en un sentido setentista, ¿no? Digamos, y en ese sentido me parece que funciona como mucho menos ambiciosamente, ¿no? Menos como redentorio, ¿no? Como, pero bueno, eso por un lado, y lo otro que me preguntaba es sobre la categoría de abrigo y sobre la cuestión de la espacialidad, si es una espacialidad inmaterial, si, digamos,
¿por qué las artes visuales? Si el espacio ya no es solamente un espacio, digamos, ¿por qué no puede irse a la literatura? O inclusive pensaba, si vas a trabajar con Parque Lage, con esta cuestión del AIDS, del SIDA, ¿no? En Argentina y en Brasil, digamos, que tuvo tanto, digamos, la cuestión de la música, ¿no? Pienso en Cazuza, pienso en Caio Fernando Abreu, y digamos en tantos otros sitios en donde esto se ha pensado, los 90, ¿no? Y cierta resistencia al neoliberalismo desde otros lugares que no fueron el arte. Pero bueno, esto es un poco grande, es simplemente para darte alguna, digamos, conexión con lo que decía Cintia. Buenísimo, buenísimo. Tamara, entonces. Creo que se nos fue, ¿no? Tamara. Me parece, ahí está. No te escuchaba. Iba a prender el micrófono y apagué el video. Hice al revés. Ahora estoy, ¿está el micrófono? Sí, te escuchamos. Bueno. No te asustes, Mario, porque no te voy a preguntar nada porque no leí tu artículo todavía. Lo recibí hoy, así que lo voy a leer ahora, después, a la noche. No, simplemente quería comentar algo mínimo del Rojas por haber estado ahí y se me ocurrió. Hay dos cosas. Bueno, una que pensé lo mismo que Cintia en relación a al tema de las... Cuando vos hablaste del refugio, no me termina mucho de cerrar esa imagen para el Rojas, porque lo veo al revés, claro, como veníamos de la dictadura, donde, claro, el under eran catacumbas, era ir a cemento o a lugares cerrados, under, ¿no? A lugares under. Y el Rojas, al contrario, es como que nos dieron un edificio y era como empezar a exhibirse de nuevo hacia la calle. De hecho, la galería daba a la calle, o sea, era sí. Empezó siendo como un pasillo, pero hay como cierta cosa de hacia afuera que yo veo, por lo menos de los 80, ojo, yo estuve en el Rojas de la fundación, que fue en el 83, fin del 83, hasta el 89 que me fui. O sea que en los 90 ya no estaba yo. Pero vi como esa gestación, y hay una línea que me gustaría marcar, que no hay que olvidarse nunca que el Rojas se creó como el centro de actividades extracurriculares de la UBA. Uh-huh. O sea que tiene un sello de la UBA de entrada, que el Rojas, por lo de extracurricular, lo fue como desplazando cierta cosa que yo llamaría académica, por llamarla de algún modo. Porque el primer tiempo, a pesar de que éramos como medio antiacadémicos, venían los escritores, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes fueron al ciclo Cómo Leer, no tenía una impronta académica, pero era gente que venía de la academia o que había pasado y que durante la dictadura no estuvo en la universidad, no estuvo en la carrera de letras, etc. Pero de golpe los Batato Barea y esa gente irrumpieron ahí de un modo brutal, fue una irrupción de golpe, donde, por ejemplo, yo lo conté 1000 veces y esto lo deben conocer, que Batato se apareció por primera vez en un ciclo que se llamaba Cómo leer a Alejandra Pizarnik, donde él se me acercó y me pidió, ¿puedo recitar algo cuando terminen de hablar los otros? Que los otros eran no académicos, pero sí, llamémoslo cultos o gente de pseudo académicos. Y él era un pibe que
no sé, había empezado a venir, y bueno, cuando recitó lo suyo, cuando dijo lo suyo, cambió. El Rojas fue como un antes y un después, porque a partir de ahí yo y otros que estábamos ahí, tan enloquecidos con lo que hizo, que dijimos, bueno, te ofrecemos que hagas un show de esto. Entonces empezó las performances, empezó el lo que llamó Puré de Alejandra, donde ya era ya la lectura en relación a la extracurricular, en relación a la Universidad de Buenos Aires, estaba como explotada por dentro, porque tanto él como, bueno, Urdapilleta, después y todos ellos, como que eran de una erudición de la calle, no sé cómo decirlo, también de clase más baja, no habían estudiado, no estudiaban, no estudiaron, por ahí no sé si hicieron incluso la secundaria, pero leían, eran lectores diferentes, y armaron toda esta cosa de las performances, que yo creo que de ahí viene la galería también. A partir de ahí, de la irrupción de ellos y de lo que Mario llamó lo queer, porque tiene totalmente que ver, aparece Gumier Mayer, que además era amigo de ellos, y aparece, entonces de ahí yo entiendo que eso que Florencia Malblan habló de lo amateur o lo no amateur, sí, era amateur como eran amateur Batato y todos ellos, en relación a la universidad, en relación a la academia. Además, piensen que no había carreras, no se usaba la profesionalización del artista en ese sentido, de ir a hacer algún tipo de carrera artística, casi no existían, o pedir, o lo que decías vos de Mario de Dani Selco, que ahora pide subsidios. Pedir subsidios, como que no existía, porque el tipo de artista era un artista, tampoco era un bohemio o un romántico, era como no tenía un lugar todavía, no tenía un lugar, se lo fue inventando. Por eso les digo que mi sensación es que fueron desplazando. Ellos entraron, Batato, Urdapilleta, sus amigos, y fueron desplazando, digamos, también generacionalmente, fueron desplazando a algo que estaba más en relación a la universidad, y se fueron inventando, bueno, un Cucurto ya sería eso, como un post amateur, y ya empieza como a inventarse modos de entrar, más claros de entrar en el mercado. Ellos tampoco es que estaban en contra del mercado, yo creo que no, eran como caminos medio que no se estaban cruzando mucho todavía. Bueno, eso. No quiero extenderme más porque... Gracias, Tamara. Listo, eso. Vos tenés mucho para contar de ese momento. Bueno, voy con Cintia, entonces, en orden así, en el orden en que preguntaron y comentaron. Sí, evidentemente, digamos, pensar la relación con la escena underground y la relación con la dictadura es una forma muy oportuna de pensar, ¿no? De hecho, hay varios trabajos que abordan eso, ¿no? Hubo una muestra en Proa hace varios años, que creo que se llamó Escenas de los 90 o algo así, que la curó Ana María Batistosi,
que trabaja un poco esa línea, ¿no? Recuperando 80. escenas de los 80, ¿no? Eso. ¿No? Estableciendo esta relación, Ana Longoni también trabaja esa línea, ¿no? La idea de, bueno, liberar el cuerpo, ¿no? Después, el propio Jacobi, ¿no? Ha trabajado sobre eso, ¿no? La idea de un cuerpo encarcelado, un cuerpo torturado y ese under como un espacio de liberación. Yo lo que traje en ese sentido, que tiene que ver con, un poco desplazadamente, pero tiene que ver con lo que vos planteás, es la cosa del tigre, ¿no? Me parece que esa primera muestra del Rojas que trae lo que el viento se llevó, cochambre, lo que el viento se llevó, de collambre, no sé cómo se pronuncia, collambre o cochambre, bueno, lo que sea, que trae esa cita del tigre, ¿no? Y el tigre también como un lugar que durante la dictadura, ¿no? Es un sitio que por lo menos para la comunidad gay es un sitio de cierta libertad, ¿no? Porque esto aparece en el libro de Fiestas, Baños y Exilio, ¿no? De Rapizardi y Modarelli. El tigre, la jurisdicción de control del tigre es una cosa muy mezclada entre prefectura, gendarmería, ¿no? Entonces, en algún sentido, por lo menos en los años 70 y 80, no era tan bien vigilada, ¿no? Y eso, bueno, la propia forma de archipiélago, etcétera, etcétera, hacía que muchos integrantes de la comunidad homosexual, gay, se fueran allá, y aparecía la memoria de la memoria, un relato mítico, probablemente inventado, que hubo una gran fiesta, ¿no? Hubo una fiesta que se relata que fue una terrible fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso incluso pienso en que también el tigre funciona como un refugio para perseguidos políticos, ¿no? Creo que Rodolfo Walsh, por ejemplo, estuvo en el tigre, ¿no? Escondido. Pero me interesaba esa dimensión, digamos, de la idea de refugio, ya más en relación a la cuestión de la disidencia sexual y la cuestión de la dictadura, ¿no? Pero obviamente, por supuesto que todo lo que vos traes es totalmente pertinente, ¿no? Y probablemente aparezca en otras zonas de este proyecto, ¿no? La relación entre dictadura y refugio o estos espacios que estoy trabajando. Y ahí, en esto que acabo de decir, incluyo esto que decís de lo light, ¿no? Que me parece que tiene que ver. Lo light significa sacarse el peso de encima, o incluso cierta, vos mencionaste a Víctor Heredia, ¿no? Como una cosa de hecho hay una famosa frase de Marcelo Pombo, que es como una provocativa, que dice, no me interesa otra cosa que lo que está a 1 metro de distancia de mí, ¿no? Como el colmo de la falta de compromiso, ¿no? Y me quedo con esto que decís de autogestión, emprendedurismo, ¿no? Esta distinción que propones pensar, así que eso me parece que está bueno, ¿no? Y lo voy a tener en cuenta para seguir pensando y ver, bueno, cómo está funcionando en cada caso, ¿no? Eso. Y después, bueno, buenísimo, claro, lo de lo textil, obviamente, nada, se me pasó por completo, que efectivamente la industria textil es arrasada, ¿no? Por los textiles de China y del sudeste asiático, ¿no? Que venían a 2 centavos y fue una catástrofe. Bien, en relación a lo que
pregunta Luz, ¿cómo se puede proponer ahora, no? No sé si te voy a contestar exactamente, pero yo lo que veo es precisamente que hay algunas imágenes o figuras que funcionaron en los 90 y que ahora como que reemergen en otra escena, ¿no? Más pública quizás, ¿no? Decía la trenza feminista. Después pensaba, por ejemplo, en que hay una obra que yo sí trabajé y escribí algo sobre eso, que es La Kermés, que hace Liliana Maresca en colaboración. Y ahora, en marzo, María Moreno, en el Museo de la Lengua, hizo la Kermés del día después, ¿no? Que me llamaba la atención la figura de la Kermés como otro lugar como de encuentro, ¿no? Y por supuesto que digamos, quizá la catástrofe en la que estamos viviendo ahora va a requerir repensar todos los lugares de nuevo, ¿no? Y ver si efectivamente cómo queda el neoliberalismo después de la pandemia, ¿no? Tenemos muchas lecturas no sé, Zizek dice que es un golpe mortal y otros dicen que vamos hacia un estado más totalitario, etcétera, etcétera, ¿no? Agamben habla del retorno del fascismo, ¿no? Por lo tanto, la verdad que no tengo una respuesta. Me parece que mi proyecto en algún punto recorta las reverberaciones de esta pandemia están cuando yo pienso los objetos con los que voy a trabajar, en el sentido de que lo que devela esta pandemia es el orden desigual y precario en el que vivimos, ¿no? Digamos, no es lo mismo la COVID en el Bronx que en la zona norte de Manhattan, ¿no? Entonces, y eso no es lo mismo la COVID en la población hispana o negra que en la población blanca, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, en algún sentido, no sé qué efectos tendrá sobre el neoliberalismo, pero sí se recorta sobre un escenario neoliberal los efectos de esta pandemia. Y en relación a cuál es el lugar del arte en la Galería del Rojas, no entendí bien la pregunta, si es una pregunta por los valores del arte o... No, más que nada lo que preguntaba es esta categoría de abrigo, ¿no? Y de esta categoría, digamos, en la espacialidad que vos definís para el Rojas, que bueno, digamos, parece ser un sitio de alguna manera si bien Tamara pensaba en relación a lo del refugio no tan exactamente, sí parece una idea de refugio de una afuera neoliberal, si querés, ¿no? O sea, me pareció entender lo que vos decías, más que nada eso, ¿no? Claro, claro. Digamos, ¿no? En ese sentido. Y lo que pensaba es un poco, si usás una idea de espacialidad que no es del todo espacial o material, digamos, ¿no? Y hablas de una inmaterialidad, entonces, bueno, puede aparecer otro tipo de abrigos que no sean en una espacialidad, claro. Digamos, pensar en qué manera se relaciona esto con, digamos, porque parece que tu proyecto está muy recortado para las artes visuales. Y te preguntaba simplemente si pensás algún diálogo con otros sitios, como por ejemplo la literatura o la música popular brasilera, que digamos tuvo tanto como
refugio, digamos, en un sentido figurado, ¿no? También, o tanto, digamos, hablabas de deseo, de juego, placer, disfrute, ¿no? Escucha, ¿no? Y pensaba que son todas cosas que por ahí cómo se trabajaron en otras áreas, no sé si es, digamos, cómo se mantiene el diálogo, digamos, ¿no? Porque los 90, digamos, en estas áreas también aparecen, ¿no? Entonces, cómo pensar la categoría de abrigo o de esta espacialidad que vos pensás en otras áreas también. Claro, claro. Pero no es para que me respondas, pensaba, sí. Sí, sí, en algún momento pensé, porque bueno, también mi área es la literatura, pero creo que me obligaría a una serie de operaciones de traducción que, que, que harían que sea muy, en mi opinión, ¿no? Que sea muy, como muy trabado el paso Claro. de un lenguaje al otro, ¿no? Pero por supuesto que se podría rastrear en otros recortes y en otras disciplinas, eso es seguro. Seguro. Y en relación a Tamara, sí, yo en el texto Tamara digo que es de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y lo pongo como un dato importante. Por lo que yo bueno, leí... por eso te dije que no lo había leído, ¿viste? Porque... Y en relación a lo que yo fui leyendo, me parece que uno de los directores del Centro Cultural, que es... Yo un día te escribí un WhatsApp y después nunca te pregunté, pero Leopoldo Sosa Pujato, que fue, creo que el segundo director, ahora se fue Tamara, me parece. Bueno, contesto igual. Que fue el segundo director. Perdón, se me cortó. No sé si a todos. No. A mí se me... O sea que no te escuché, Mario, lo que dijiste. ¿Podés volver a decir? Sí, que me parece que la figura de Leopoldo Sosa Pujato es importante para esta irrupción queer en el Rojas, ¿no? Él lo convoca a Alberto Goldstein en la galería fotográfica, está muy... Pero digamos, él viene porque ya estaba eso, entonces, viste, es como, no sé qué viene primero. Porque Batato y Urdapilleta y esa gente ya estaba, y eso es lo que fue llevando hacia que venga un Sosa Pujato a coordinar, digamos, ¿no? Claro, puede ser, sí, sí. Quizá lo consolida, ¿no? Sosa Pujato. Sí. Lo institucionaliza un poco, sí. Claro, claro. Bueno, creo que contesté más o menos las tres intervenciones. Y ahí Sí, veo que... súper. No sé si hay alguien más que... Sí, Vero Lombardo quiere comentar algo. A ver, Vero. Hola, ¿qué tal? Hola, Mario. ¿Cómo andas? Hola, Vero. En realidad, mientras leía tu texto, me pasó que yo fui mucho al Rojas en los 90 y que tenía un montón de imágenes y recuerdos de esas experiencias. Y quería comentar eso, que el Rojas ofrecía una experiencia alternativa a la universidad. Es una apreciación muy personal esta, ¿no? Pero yo fui al Rojas porque iba a la carrera de letras, o sea, letras me llevó al Rojas, y lo que me pasó, yo hice varias cosas en el Rojas, pero básicamente una experiencia fundamental, que fue un curso de teatro, que lo abandoné muy indignada, porque el curso era terriblemente académico, y yo estaba buscando una alternativa que tenía que ver con algo del orden de lo corporal, de lo sensorial. Era un refugio
al academicismo que proponía la carrera de letras. Y me pasó eso, ¿no? Me pasó que estaba en los dos lados, porque para mí eran espacios como interdependientes, pero a la vez el Rojas ofrecía una alternativa que tiene que ver con, o por lo menos para mí, con cierta democratización de sensibilidades y de prácticas, pero garantizadas por la Universidad de Buenos Aires. Al menos así lo experimenté yo en esa época, y bueno, recuerdo el curso que dejé indignada porque un poco el planteo era ese, ¿no? Como, bueno, yo estoy leyendo literatura con herramientas del análisis literario, eso lo estoy haciendo en Puan. Yo acá necesito otro tipo de experiencias, y me pareció que era pertinente comentarlo en este foro. Hay Gaby Adamo también quiere hacer algún comentario, ¿lo hacemos juntos? Sí, dale, sí, que va totalmente en la línea del Devero, casi que sería como la otra entrada. Yo no estaba en la UBA en esa época, y justamente era la posibilidad de hacer cosas que tuvieran que ver con la UBA, aunque vos no estuvieras adentro. Entonces te daba esa academia, aunque no estuvieras en la UBA. Entonces, en contraposición a lo que decía Tamara, tal vez ella desde adentro y desde el lugar del organizador no lo sentía como un refugio, pero el público desde afuera creo que sí lo sentía como un lugar muy de refugio. Así que me parece que como un concepto, esta cuestión del refugio es muy rico, da muchísimo material de análisis, y nada, me parece muy, muy interesante. Así que eso, cortito. Buenísimo. Como comentario también corto de lo que dijo Vero y Gaby, está bueno, y sumo lo Tamara, ¿no? En un punto, que es por ahí pensar en ese lugar como fronterizo, ¿no? Que ocupó el Rojas, o sea, estando adentro y afuera de la institución, ¿no? Como que consiguió en cierto sentido ubicarse ahí, ¿no? Que quizá no sé si hay muchas experiencias de que una universidad tan pesada como es la UBA. Sí, Tamara. Un refugio éxtimo, ¿no? Un refugio, pero hacia la calle también. Hay que pensar eso también. Sí. Yo pensaba hacia la calle por fuera de la universidad, como si o sacar a la universidad a la calle, algo así. Sí. ¿Qué decía Flor? No, que pensaba cuando los escuchaba todos los comentarios, el tuyo, el de Vero y el de Gaby, que hay algo exactamente liminal, ¿no? Incluso la idea de refugio también, porque por algo necesitas un refugio, ¿no? Hay como una visión de la afuera en ese refugio que está presente en todo refugio. Y que me parece que el Rojas, para mí, en mi experiencia también fue un poco eso. Era la UBA, pero no era la UBA, o sea, no era tampoco irte a cualquier otro lado, era, qué sé yo, encontrarlo a Derrida, pero donde cuando un académico le hizo una pregunta, nunca me voy a olvidar de ese momento, ¿no? Cuando un académico le hizo la pregunta, dice, ¿nos puede explicar un poco esa tortura que ha sido para nosotros el concepto de différance? Él contestó, nunca me imaginé que en Argentina, después de 1983, alguien se refiriera a tortura para hablar de un concepto filosófico, ¿no? Entonces era como, wow, ahí era encontrar eso otro que tanto nos interesaba, que era, bueno, cómo se relacionaba con el mundo de afuera, ¿no? Estaba el mundo de afuera, pero que hay algo de esa cosa liminal en la idea misma de refugio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, podríamos seguir, pero no sé, tampoco te queremos súper explotar y que nos trates de neoliberales. Les agradezco a todos muchísimo la participación, y a Mario, la verdad es que, nada, es un enorme placer tenerte acá, te extrañamos mucho en San Andrés, y esperamos que vengas mucho.
Y nada, y a todos, qué lindo verlos, a gente de tantos distintos lugares y hemisferios. Los extraño. Bueno, terminamos entonces acá. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios. Chao. Y fue un gran... Bueno, Mario. Gracias. Bueno, gracias. Buenísimo, Mario. Chao. Hasta luego. Besos. Chao. Cuídense.